Buen día, buen día, buen día, amados. Aquí, como de costumbre, ya los viernes, su amigo y su hermano, el pastor Ben Paz, y en su programa Palabras de Vida. Para nosotros, como de costumbre, es un placer, es una honra, es una bendición recibirle, y queremos en esta mañanita animarle, ¿verdad? Prepare su corazón. Miren, yo no sé cómo decirlo ya, ¿verdad? Porque es algo que uno quiere hasta variar la forma de decirlo. Aunque hay un texto en Filipenses que dice, cuando Pablo dice, no me es molesto escribirle las mismas cosas, si a ustedes les es provechoso, ¿verdad? Amados, preparen su corazón, preparen. Cuando uno va a recibir algo del Señor, cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios, parte del ejercicio, parte del deber de uno es preparar el terreno del corazón de uno, es prestar atención, es sentarse a pensar, a razonar con lo que estoy escuchando, con lo que Dios está impartiendo a mi vida, ¿verdad? Porque me permite aprovechar que esa palabra caiga en buen terreno, aprovecho lo que está siendo dicho. Déjame decírtelo así. Hay cosas que tú oyes cuando eres expuesto a la palabra de Dios que tú no entiendes, que tu mente humana no entiende, pero tu espíritu entiende y recibe. Y luego de repente te hace sentido. Jesús les decía a sus discípulos en el Evangelio de Juan, tengo muchas cosas que deciros ahora, pero aún no la pueden sobrellevar. O sea, tengo mucho que enseñarles, que decirles, que impartirles todavía, pero no la pueden cargar, todavía es muy pesado, no tienen la madurez. Pero dice, pero mi espíritu, o sea, habla del Espíritu Santo y el rol, la función de la hermosa persona del Espíritu Santo en hacernos ver y entender. Entonces, el trabajo nuestro es ser expuesto a la palabra, escucharla, ¿verdad? Porque en eso la vida de Él se manifiesta en nosotros en el momento dado. El Espíritu nos acuerda estas cosas, de repente hace sentido, ¿verdad? Y veo claramente cómo Dios me está hablando a través de esto. Tenemos un par de semanas tratando el tema de discípulos, no vamos a parar, todavía hay mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Antes de, quiero acordarles, porque tantos nos preguntan, ¿verdad? Palabras de Vida, nuestra congregación está localizada en el 5905 de Broadway, en el Bronx, Nueva York, 10463 es el área postal, y nuestro número telefónico es 718-796-3800, ¿verdad? Tenemos ahí servicios presenciales los domingos a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana. Hay 1000 cosas más siempre pasando durante la semana, diferentes grupos, diferentes servicios, pero mejor llegue un domingo para ubicarse, para saber lo que está pasando. Y como siempre decimos, este anuncio es para los que están buscando una familia, una casa espiritual. Si usted tiene congregación, si usted tiene casa donde se congrega, donde junto con sus hermanos, sus pastores adoran al Señor, quédese en ese lugar, que en ese lugar usted prosperará, en ese lugar le irá bien, ¿verdad? Bueno, amados, pasemos a lo que queremos cubrir hoy, porque como siempre nuestro peor enemigo, el tiempo, va corriendo y ya estamos 3 minutos abajo, ¿verdad? Quiero empezar leyendo un texto de Marcos capítulo 10 y vamos a empezar con Marcos 10 hoy, luego nos vamos a desviar y no sé si nos dará el tiempo de volver a cerrar algunas ideas aquí, pero si no, tranquilo, que la semana que viene estamos aquí. He decidido entender que este proceso de radio es un poco diferente a cuando estamos dando una conferencia, dictando una charla, algún seminario, ¿verdad? Es decir, el tiempo es medido y vale la pena tomar una mordida que se pueda manejar, ¿verdad? Y luego la semana que viene avanzamos sin prisa a las profundidades de lo que la palabra tiene para nosotros. Miren, en Marcos 10 hay una historia hablando de discípulos muy conocida, ¿verdad? Es la historia del joven rico, como lo llaman. Y el versículo 17 de Marcos 10 dice así, escuche bien esta historia, porque esta historia refleja a muchas personas. Dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía
muchas posesiones. Hay varias cosas interesantes de esta historia que nos reflejan lo que es y lo que no es un discípulo. Quiero que usted me preste atención. Si usted va a caminar con el Señor, si usted quiere lo mejor del Señor, si usted quiere ver todo lo que Él tiene para usted manifestado y expresado en su vida hoy, óigame bien, el asunto no es que Jesús te caiga bien, el asunto no es que me gusta ir a la iglesia, el asunto es, soy un discípulo, he tomado mi cruz. Fíjense algo, Jesús le hace una invitación a este muchacho en el versículo 21 cuando dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Óigame bien, esa es la misma invitación que le hizo a Pedro, ven y sígueme, que le hizo a Mateo, ven y sígueme, que le hizo a cada uno de los 12, ven y sígueme. O sea, la implicación no es quédate ahí que yo voy donde ti. Es no, usted altere su vida, usted deje todo por seguirme a mí. Lo dice así, ven, sígueme y tomando tu cruz. Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oigan, lo interesante es que en la historia entera nunca se resalta que él es rico, nunca se resalta que el muchacho es adinerado. Posiblemente se le vio en la ropa, se le vio en los anillos que tenía puestos, se le vio en su persona. Usted sabe que a veces cuando la persona tiene muchos recursos no es necesariamente la forma en que se llevan, es lo que tienen puesto. Usted identifica un reloj carísimo, un traje muy caro, un par de zapatos sumamente costosos, ¿verdad? Y lo grande es que Jesús pide algo. Por favor, preste atención porque esto va a responderle a algunos procesos que usted está viviendo en su vida hoy. Jesús le pide algo al joven rico que no le pidió a más nadie. Te lo repito, le pidió algo al joven rico que no le pidió a más nadie. Él no le dijo, Pedro, vende la barquita y las redes y ven, sígueme. Ni siquiera a Mateo, que era un publicano, que era rico por ladrón, eran colectores de impuestos. Oiga bien, los publicanos en el primer siglo eran vistos como traidores a tal manera que no tenían personería jurídica. O sea, usted no podía llevar a un publicano de que a testificar por usted en la corte, de que de buen carácter, o si él vio un crimen, él no podía testificar porque eran vistos como traidores a la nación. Eran recolectores de impuestos para Roma, para quien tiene a los judíos subyugados, ¿verdad? Y para colmo, por supuesto, si el impuesto era un 10%, el tipo te cobraba un 15%, porque es 5% para él, ¿verdad? Entonces eran personas de muy baja estrata social. Ellos y la prostituta están compitiendo ferozmente por último lugar, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero ni siquiera a Mateo, cuando Jesús llama a Mateo, tenemos pocos versículos. Se acercó a él en la banca de los tributos y dijo, sígueme. Y Mateo al instante le siguió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque a este joven pareciera que Jesús pide algo que no le pide a más nadie. Pero quiero que tú entiendas algo. Lo que él pide es el requisito para ser discípulo. Le dice, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo. Dos tremendas verdades ahí. Cada vez que obedecemos, cada vez que respondemos a lo que Dios dice, a lo que Jesús pide de nosotros, hay una recompensa eterna en el cielo, no en esta vida, en la próxima por eso. Pero lo grande es esto, es como cierra, porque dice, él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero decir esto y espero que se te quede grabado, ¿verdad? La expresión en la palabra es tenía muchas posesiones. Quiero sugerirle que aunque la palabra lo expresa así, no es lo más certero. Esto no se trata de lo que él tenía, esto se trata de lo que lo tenía a él. En otras palabras, él no tenía las posesiones tenían el corazón de él. Las posesiones se habían adueñado del corazón de este muchacho. A tal punto que la decisión que él tiene por delante, óiganme bien, la decisión que él tiene por delante es o Jesús o mis posesiones, o Jesús o mis riquezas, o Jesús o mis planes, o Jesús o lo que yo quiero hacer, o Jesús y mis sueños. ¿Me hago entender, amado? O sea, lo importante es que usted comprenda esto. Esa decisión la enfrenta cada discípulo. Usted no es un discípulo de Jesús si usted no ha enfrentado esa decisión. Punto. En este momento son 12 discípulos. Jesús lo está invitando a ser el número 13. Al joven rico le está diciendo, vámonos. Vende todo, déjalo todo y vámonos. Y el muchacho no pudo.
Dice afligido por esta palabra. Encuentro interesante ese concepto y permítame aquí brincar en un concepto que el mismo Jesús le dice a sus discípulos. Él le dice a ellos en el huerto de Getsemaní, esta noche se escandalizarán de mí. Andar con Jesús, escuchar a Jesús, hay un proceso constante de aflicción al oír su palabra. Hay un proceso constante en que esa palabra de Él me golpea, toca algo dentro de mí que, ¡ay! Mejor no tocarlo, Señor. No quiero hablar de eso, no quiero hablar de por qué no manejo bien mi ira, de por qué exploto constantemente con la gente que me rodea. ¿Te das cuenta? O sea, en la conversación con el joven rico es la siguiente. Jesús conoce tu corazón. ¿Tú sabes por qué Él no le pidió a Pedro que vendiera la barca? Porque la barca no tenía en posesión del corazón de Pedro. Jesús va a hablarte y te va a pedir aquello que toma posesión de tu corazón. ¿Por qué tú crees que Abraham le dice, tráeme a Isaac, tu hijo, tu único, y sacrifícamelo? Porque en algún momento el sueño, la aspiración, el deseo de tener un hijo se hizo más grande que él. Y tú dices, no, tráemelo, entrégamelo. Vas a tener que aprender a entregar todo lo que Él te pide, pero ten por cierto, Él no pide por pedir. Él sabe exactamente lo que está pidiendo. Hay gente que no le va a pedir todo lo que tienen, porque todo lo que tienen sus posesiones no dominan su corazón. Pero hay otros que si Él no te pide que tú entregues todo lo que tiene, Él nunca va a tener lugar en tu corazón, porque eso ocupa tu corazón completamente. Eso ocupa tu corazón de tal manera que no cabe más nada. Entonces quiero animarte así como avanzamos y somos expuestos a la palabra. Y amados, esto siempre es incómodo. Esto siempre es un proceso de uno tener que mirar las cosas claramente. O sea, a ver si digo esto claro. No importa si tienes un año caminando con Él o 37 años caminando con Él. El proceso de guardar tu corazón, de examinar tu corazón, es durante toda nuestra vida acá abajo. Yo no puedo asumir, ya yo entregué mis posesiones. Oye, si te descuidas, mañana viene otra cosa a tomar posesión de tu corazón, a tomar dominio, a ser el ídolo de tu corazón. Y quiero decirles algo, nosotros a veces escuchamos esa palabra ídolo y pensamos en dos cosas incorrectas. Pensamos uno, o en nuestra vida antes del Señor, la mayoría venimos de una religión tradicional, éramos católicos, adorábamos ídolos y santos y estatuas, ¿verdad? O pensamos en esa cultura del primer siglo con sus estatuas grandes de dragones y de ballenas y de los dioses griegos y decimos, ídolo no tengo. Amado, todo el mundo adora algo, Y ese algo que tú adoras es el ídolo. Romanos capítulo 1 habla de que no quisieron reconocer al Creador y rindieron culto a la criatura antes que al Creador, ¿verdad? O sea, nuestro entendimiento de estas cosas es importante. O sea, decir, no, la gente no tiene ídolos, todo el mundo adora algo, papá. Óyeme bien, todo el mundo adora algo, todo el mundo vive con algo en el centro. Que el ídolo a veces se pinta de algo bueno, claro que sí, se pinta de tus hijos, se pinta de tu esposo, se pinta de tu trabajo, se pinta de tus estudios, se pinta de cosas nobles, pero lo que no te das cuenta es que esos ídolos toman un lugar que impide que el Señor sea el todo en nosotros. Y en ese momento, trancamos la obra de Dios en nosotros. En ese momento trancamos la forma en que Dios trata con nosotros hasta no tratar este tema. Señores, ¿cuántas personas no conocemos en nuestros países latinos que se crían en pobreza, se crían sin tener, se crían necesitando? Y es muy fácil que la educación se vuelva un ídolo. No, porque usted tiene que graduarse, usted tiene que ser licenciado, pero a ver si entendemos algo. No es llegar a tener mi título para ser una persona digna en la sociedad y cooperar con la sociedad. Eso es como una partecita secundaria. Es el temor a la pobreza, es el temor a que nuestro estatus como familia no cambie, que te impulsa. Entonces, ese temor a eso, el estudio se convierte en un ídolo. Tengo que estudiar. Amado, déjenme decirles algo y debo confesarles, tengo varios títulos universitarios, pero escuche algo. El título universitario no es lo que va a resolver el temor en tu vida. El título universitario no te garantiza nada. No para lo que tú realmente estás buscando. Quizás te dé mejor trabajo, quizás produzca un par de pesitos más a la semana. Sí, pero
Lo que realmente viene pasando es más profundo. Son procesos de corazón y a veces hay ídolos que Dios tiene que tumbar. A veces hay ídolos que Dios tiene que decir, no, entrégamelo. Varias son las historias y los testimonios que he escuchado de personas que al fin de su carrera universitaria Dios le dijo, entrégame la carrera, faltando una materia para graduarse, que alguien hubiera dicho, hey, más vale que se descarríe y termine ese grado. No. Lo que tú no entiendes es que esa petición de Dios, entrégame eso, ese era su Marcos 10, ese era su joven rico, ese era Dios diciendo, mira, te estoy pidiendo esto para saber quién soy en tu vida y en tu corazón. Es importante que cuadremos esto, amado, que lo entendamos profundamente. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas algo. Nadie da más que Dios. Es imposible darle a Dios más de lo que Él quiere darte a ti. Cuando tú eres capaz de darlo todo, tú acabas de prepararte para recibir todo de parte de Dios. Miren, vamos a brincar rapidito. Volveremos a Marcos 10 porque hay mucho que ver. Hay una conversación. Esa conversación del joven rico desata otra conversación entre Jesús y sus discípulos. Y ahí Pedro, sí, el famoso Pedro, el que caminó sobre agua, el que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que le tomó 6 versículos después que Jesús les diga, apártate de mí, Satanás. Pedro, que es la vida de Pedro, la historia de Pedro en los evangelios parece un ecocardiograma. Hay momentos que está arriba, momentos que está bien abajo, ¿verdad? Pero Pedro es una reflexión excelente de cómo somos nosotros y la necesidad de que pasemos a ser hombres y mujeres estables, ¿verdad? Pero miren en Mateo 13, y hace un tiempecito atrás venimos trabajando la parábola del sembrador. Así empezamos nuestro tiempo aquí en la emisora con una serie hablando de esta parábola, profundizando en lo que realmente el Padre quiere comunicarnos a través de Jesús en esta parábola, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 10. Y aquí en Mateo 13 estamos ya Jesús ha contado la parábola, pero aún no ha explicado la parábola, ¿verdad? Es decir, todo el que fue a escuchar a este joven maestro, a este rabino, a este profeta predicar y ver los milagros, se quedaron como sorprendidos porque lo que les salió fue una parábola. Un sembrador salió a sembrar, la semilla cayó parte en la carretera, parte entre piedras, parte entre espinos, parte en buena tierra, que Dios le bendiga. Ese fue el mensaje básicamente que oyeron, ¿verdad? Y la parábola generó confusión, generó preguntas. Déjame decirte. A veces Dios hace cosas en nuestra vida para generar preguntas, porque las preguntas son el camino al aprendizaje. Ay, miren, déjame aclararte esto, que es importante que lo escuchemos juntos. Óigame bien. Dios no tiene problema con tus preguntas, tiene problema con el corazón con que planteas la pregunta. Te lo repito, el Padre no tiene problema con tus preguntas. El tema viene con el corazón en que se plantean las preguntas. He dicho esto anteriormente, pero vale la pena repetirse. Hay un porqué de un hijo que saca la respuesta de un padre. Papi, ¿por qué? Mami, ¿por qué pasó esto? Es decir, que el papá o la mamá se siente obligado a decir, mira, mijo, déjame explicarte. Y le da a ese niño la explicación, se supone que apropiada a la edad del niño, ¿verdad? Le explica, mire, por esto que lo hacemos así. Hay un porqué que nace en rebeldía. Hay un porqué que es retando a la autoridad. ¿Por qué? O sea, como que usted le debe una explicación a su adolescente de 15 años. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Es lo mismo con el Padre. Hay un porqué. Cuando yo estoy viviendo procesos en Dios, cuando me están pasando cosas, es una cosa yo venir en adoración, en oración, entrar a su presencia, decirle, Padre, quiero entender, quiero alinear mi corazón con tu corazón, quiero cooperar y colaborar contigo en este proceso. Quiero entender el porqué. Señores, que aunque usted le sorprenda saberlo, el Padre empieza a echar la cortina un poco más para atrás. Empezamos a ver y entender por qué estamos viviendo ciertas cosas, ¿verdad? Y miren, aquí en Mateo capítulo 13, en mi opinión, es un momento de eso, ¿verdad? Porque mira lo que dice. Entonces, en el versículo 10, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y mira lo que dice el versículo 12, que uno de esos versículos que a veces aplicamos tan mal en nuestros evangelios, en nuestros contextos evangélicos. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Quiero pararme aquí. No podemos pasarlo por alto, y esto vale la pena que profundicemos correctamente aquí. Los discípulos le miran y le dicen: Señor, ¿por qué estás hablando en parábolas? ¿Por qué no hablas claramente? Y él respondió. Oigan la respuesta de Jesús, porque esto revela todo lo que usted y yo queremos saber del proceso de ser un discípulo. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Oigan bien, mas a ellos no les es dado. Te resalto algo. Aquí hay dos grupos de personas: vosotros y ellos. Y Jesús dice: a vosotros. Se supone que esos son los discípulos que están preguntando. A ustedes les es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Me detengo ahí. ¿Está viendo la diferencia entre el discípulo y la multitud? Ahí mismo. Jesús dice: hay dos tipos de personas. Los que han dejado todo, los que me han puesto como primero, los que me han recibido, y los que no. Los que me reciben, los que se entregaron, los que abrieron su vida, los que me dijeron: Señor, ven. A ellos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a los otros no. Y después hace una declaración, que son de esas declaraciones, y hay que ser honesto, hermanos. Uno a veces escucha esto en tiempo de ofrenda y cosas así, y al principio quizás es cuestionable sacarlo de contexto de esa manera, ¿verdad? Pero el versículo 12 dice esto: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. O sea, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué le hablas por parábolas? Eso dices, y Jesús les responde y les dice: miren, porque ustedes tienen derecho a entender algo y ellos no. Porque aún lo que ellos tienen le va a ser quitado. Y el que no tiene, oye bien, cualquiera que tiene se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué estamos hablando? Si puedo ser honesto, es muy difícil sacarlo del contexto. Ahí, francamente, yo entiendo que está hablando de las cosas que Dios nos confía. Está hablando de las cosas que Dios nos confía. O sea, aclaro. Cuando Dios me confía algo y yo lo manejo bien, Dios puede confiarme más. Pero esto es lo que la gente no siempre entiende. Todo el mundo caminando sobre la faz de la tierra, no me importa tu contexto cultural, social, tu realidad socioeconómica, dónde te criaste, dónde naciste, qué idiomas hablas. Dios te ha confiado algo. Dice la palabra que a cada uno lo repartió una medida de fe. Eso lo dice la palabra en la epístola de los Romanos. Todo el mundo tiene algo de él. Lo recibió. Esto es lo que pasa. Que cuando yo uso lo que Él me ha dado para reconocer lo que es de Él, yo me abro para recibir más de Él. En otras palabras, esta gente reconocieron a Jesús como el Cordero, reconocieron a Jesús como el centro de todo lo que tienen que recibir. Y al hacer eso, se abren para recibir más de parte de Dios. Los demás, oye bien, los demás no es que no tenían, pero lo juzgaron mal, como dijo Jesús. Dice: les hablo por parábola porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Oigan, déjenme seguir leyendo el texto porque te completa ese cuadro. Dice, versículo 14 de Mateo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Oye bien, viendo veréis y no percibiréis. Oiréis y no entenderéis. O sea, oye bien, entonces oír y entender son dos cosas diferentes. Ver y percibir son dos cosas diferentes. Señores, en un mundo como el de hoy, oiga bien, escuchaba a uno de estos apologetas, expertos en defensa de la fe, decir lo siguiente. Él decía: el gran problema de hoy es que hemos aprendido a mirar con el ojo y no a través de los ojos. En otras palabras, cuando yo miro con el ojo, mi ojo percibe, interpreta y me dice lo que está viendo. Cuando yo miro a través del ojo, yo veo la información y mi mente y mi corazón interpretan lo que está pasando. No es lo mismo.
No es lo mismo, porque el que mira con el ojo ve una persona vagabunda, sin casa, viviendo en la calle, que no cuenta con nadie, huele el mal olor de esa persona, mira una persona y mirando a través del ojo, mirando con el ojo, inmediatamente tú dices, hey, peligro, déjame cruzar la calle. El que mira a través del ojo ve un hijo de Dios, ve una persona que puede ser redimida. De repente siente como Dios te dice, mira, dale una ofrenda, cómprale una comida. Y de repente empieza toda una obra en la vida de esa persona, porque no lo viste con los ojos, viste a través de tus ojos. O sea, mis ojos son instrumentos para yo percibir el mundo como Dios quiere que yo lo perciba. Mis ojos no son un instrumento para decirme lo que está pasando en el mundo. Y ese es uno de los grandes problemas de las generaciones de hoy, es esa, amados. Uno de los grandes problemas de la gente que quiere agradar a Dios es esa, que seguimos leyendo con los ojos y no a través de ellos, ¿verdad? Pero miren qué más dice el Señor, y el tiempo está en contra. Vamos a cerrar nuestro tiempo aquí con este texto, pero vale la pena, amados, entender esto profundamente. Dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Eso lo leímos, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Miren el versículo 15, que es sumamente triste. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oigan qué triste esa palabra. Oigan qué triste. Para que oyendo con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan, para que eso no pase. En otras palabras, y a ver si usted entiende esto, claro que Jesús vino a morir por todo, claro que Jesús vino a redimir al hombre de su situación pecaminosa y podemos y manejamos toda la teología referente a esto, ¿verdad? Pero lo más interesante que tienes que entender es esto. Los que se acercaron a él como discípulos fueron los que le vieron, los que entendieron. Ahora, ¿cómo le vieron y entendieron? Oigan el secreto, porque tenían hambre de él. Y cuando le vieron, pasaron de la multitud a ser un discípulo porque vendieron todas sus posesiones, porque dejaron todo por seguirles a él. Dejaron todo por darle el lugar que solo él amerita. Señores, eso es lo que un discípulo hace. Deja todo atrás y solo mira el que está hacia adelante, que es él, sabiendo que en él todo lo que necesitas, todo lo que has soñado. Señores, en él tus sueños quedan cortos. En él todo lo que tú has pensado queda pequeño comparado a ver lo que él ha pensado y soñado por y para tu vida. Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por darnos oídos que oyen. Y Padre, oro por los que nos están escuchando en este momento, que pueden estar atravesando ese momento de decisión. Vendo todo para seguirle. Y entra el temor. No lo hagas. Padre, dale la osadía de verte claro, de entender que nada se compara a ti. Padre, gracias por cada oyente en esta emisora, gracias por cada vida que va creciendo en diario, una relación y una expresión nítida de la vida tuya, que el Hijo se ha visto, para que la gloria sea del Padre, para que muchos vengan, que tanto necesitan de Él. Amados, como siempre, este es tu amigo, tu hermano, el Pastor Ben Paz, este es tu programa Palabras de Vida, y la semana que viene estamos juntos de nuevo. Bendiciones.